¿Cómo están? Buenos días. Este es un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Tenemos ahora con nosotros a Yolanda Salvador. Es una activista venezolana que se encuentra en Valencia, España, una persona de estas energéticas. Me llamó la atención cuando estaban organizando la campaña el Día Mundial de los pensionados, de los jubilados venezolanos, para llamar la atención sobre los momentos que se están viviendo como pensionado o como jubilado, tanto en el exterior como en el país. Es una persona que tiene poder de convocatoria, la noto organizada, tiene el poder de la palabra, el poder de escribir, por lo que he visto. Y bueno, como todas las personas que pasan al nivel de jubilación, pero que no deberían jubilarse jamás. Yolanda, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias Jorge por este ratito en que vamos a conversar. Muy generosa tu presentación, de verdad. Me satisface que podamos estar un rato intercambiando impresiones. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tienes ya que saliste de Venezuela? Mira, yo salí de Venezuela en el año 2000. Mi esposo había aceptado una oferta de empleo en Estados Unidos, en Miami, Florida, y yo terminé todo lo que tenía que cerrar de mi ciclo laboral en Venezuela y me fui en el 2000 para allá, para Miami. Y chico, y desde esa fecha no volví a Venezuela sino en calidad de turista para visitar a mi familia, a los que iban quedando, a mis amigos. Y desde allí vivimos 5 años, fue una experiencia maravillosa en Estados Unidos, otra cultura, otra experiencia. Y vinimos a España en el 2005. Aquí estoy residiendo en la ciudad de Valencia desde el 2005, la tierra de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros, y donde poco a poco ha venido emigrando toda mi familia de Venezuela a esta ciudad que es nuestras raíces y otra experiencia más enriquecedora siempre. Bueno, yo me imagino que pues es un proceso de migración o un proceso también, en cierta forma, de la búsqueda de la identidad, del regreso a las creencias. Sin embargo, lo conozco por mi parte. Yo soy medio venezolano, medio portugués, y Venezuela marca muchísimo, pinta mucho. Entonces, es muy difícil sentirse uno europeo siendo venezolano. Siempre, nunca vas a ser europeo 100%. Tenemos la parte óptica que quizás en mi caso y en tu caso pareciera que sería que uno tiene la persona lo puede visualizar a uno como europeo. Sin embargo, cuando se rasca un poquito se nota mucho el latino, el venezolano. ¿Y cómo te ha ido a ti con eso? ¿Te hace falta en algún momento decir, knock, knock, yo soy venezolana? ¿O cómo lo haces saber? Mira, el proceso de adaptación, en mi caso, a estas dos movilizaciones internacionales, ha sufrido varias etapas y todas con diferentes matices. Yo sí necesité en Estados Unidos, a pesar de que nos establecimos en una ciudad absolutamente hispana y no tuvimos nunca las barreras idiomáticas, yo sí necesité allí un proceso de acoplamiento. Yo me sentí como esos arbolitos que tú trasplantas después de estar enraizados en su tierra, que los sacas de su hábitat y los tratas de poner en otro sitio, sembrar en otro sitio, que mientras ellos se acoplan, lo tienes que apuntalar, las hojitas se les caen, están tristes, mustios, hasta que logran nuevamente hacer suya esa tierra. Ese proceso yo lo vivía en Estados Unidos. Me fue muy difícil integrarme. Lo logré, por supuesto. Yo soy abogado de profesión y allí estudié, allí no pude homologar el título,
mío, pero sí estudié algo que no existe ni aquí en España ni en Venezuela, que es lo que llaman paralegal, que me permitió abrir una oficina de trámites migratorios y allí fue donde yo realmente sentí que mi ida a Estados Unidos cumplía un propósito y una razón de ser, ayudando a la gente y sobre todo al colectivo venezolano a tener sus visas, sus residencias, su ciudadanía, sus asilos políticos, en fin. Pero cuando vinimos y siempre me integré y me fui integrando poco a poco y nunca me desconecté de Venezuela y de lo que significa Venezuela en la vida de un migrante, ¿vale? Allí trabajé denodadamente por el referéndum revocatorio, por todo lo que eran luchas sociales para nuestros colectivos venezolanos, en fin, ayudé a mucha gente haciendo trámites sin coste alguno, simplemente a título de voluntariado y con el deseo de lograr que se estableciera. Eso no me sucedió en España. Yo no sé si es porque te curte este proceso de desplazamiento que sufrimos los venezolanos y que en el mío no tuvo bajo ningún concepto motivaciones políticas, ni económicas, ni sociales. Simplemente, ya te dije al principio, mi esposo aceptó una oferta laboral y yo lo seguí con gusto, por supuesto. Pero en España y Valencia particularmente, fue amor a primera vista. Fue algo así como volver a tus raíces, esas ciudades con sus barrios consolidados, todo a pie de calle, la gente afable. En Valencia, a pesar de ser la tercera ciudad en importancia en España, conserva una tradición provinciana hermosa, tiene una excelente escala, una buena oferta cultural. Y aquí me sentí desde el minuto uno identificada y comprometida con la tierra que pisaba. Siempre, siempre con mi cordón umbilical con Venezuela, del que no me he desprendido jamás. Yo diariamente leo titulares, estoy al día, lucho, en fin. Y lo primero que hice aquí, cuando llegué, fue homologar mi título de abogado. Y bueno, en ello me dediqué en cuerpo y alma hasta que lo logré. Ejercí, me colegié aquí en el Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad de Valencia. Ejercí en el área de extranjería, siempre buscando un vínculo con la gente que viene, con la gente que está pasando por un proceso similar al mío. Y eso hizo que mi identidad como venezolana y todo lo que eso representaba jamás se desconectara de su fuente, que es mi país. Y por supuesto, desde el minuto uno, dedicada a luchas en este momento y desde hace casi 5 años, lo que estamos pasando los pensionados y jubilados de Venezuela en el exterior y muy particularmente en España. Así que el proceso de integración es muy personal. Necesitas una vida interior muy rica para que tu exterior se manifieste en adaptación. Y no solamente eso, sino ocupar tu tiempo en cosas llenas de sentido, de propósito, de contenido, y siempre de ayudar a lo que considero que son los míos, los venezolanos. A mí me dicen, ¿cómo es posible que tú tengas 16 años aquí en España y no pierdas tu acento español? Siendo hija de españoles también. Y yo digo que ¿por qué perder el acento si eso es forma parte de mi identidad? Y me encanta que me identifiquen y me digan, ay, ¿de dónde eres tú? Generalmente te dicen, eres canaria, porque tenemos un acento similar a la gente de las Islas Canarias en España. Y cuando digo que soy venezolana, ay, Venezuela, todo el mundo sabe lo que pasa en Venezuela. Y cada vez más, al ser mayor el número de migrantes, consigues todo lo que te une a Venezuela, su comida, sus olores, sus sabores, su gente, cantidad de restaurantes, de franquicias venezolanas, mira, aquí mismo donde yo vivo en la calle hay un restaurante venezolano y es habitual ir a una tapita de tequeños, tus cachapitas, tus arepitas, en fin. Venezuela no está allí.
frente al Mar Caribe. Venezuela está donde cada uno de nosotros nos encontremos y en tu caso, donde estás, en el mío, donde estoy. Así que eso no se perderá, en mi caso, nunca, mis raíces. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Imagínate, yo prácticamente salí de Venezuela en 1983, pero me ha dejado, digamos, siempre muchas cosas a la distancia. He tenido mucha conexión. Por supuesto, uno sale joven, tiene todavía la conexión con la casa original, digamos, que está en Venezuela. Y bueno, como tú dices, se va sembrando Venezuela en el camino. Mis hijos tienen costumbres venezolanas, tienen algunas cosas que ellos la van a seguir teniendo y en su vida futura y se las van a pasar a sus hijos. Es decir, que esa Venezuela se va pasando como un regalito que tú le vas dando a los demás. Y para mí es un orgullo total cuando me dicen de dónde eres y bueno, decir de Venezuela, eso es una de las cosas que más me regocija y a pesar de todas las cosas que uno escucha de Venezuela, yo trato también de preservar un buen paquete de recuerdos positivos de Venezuela porque todavía son muy vigentes, siguen siendo válidos y bueno, y por supuesto de no manchar con la parte negativa que existe hoy en día. Soy un analista de la parte negativa, soy una persona que trata de hacer algo en relación a lo negativo, pero siempre manteniendo bien claro el gran volumen de cosas positivas que existen en nuestro país. Y entre esas, bueno, personas que estamos regados por el mundo, que tenemos que unirnos a través de las redes sociales para tener esa Venezuela virtual que también existe. Mira, tú tienes la forma esta de que hiciste tu validación de tus títulos y todas esas cosas. ¿Fue una cuestión que está más o menos ya planteada o es algo que cada quien tiene en cierta forma que buscar una forma de hacerlo? Yo he escuchado mucho el caso de los que estudian medicinas, que eso está más o menos regularizado en España. ¿Cómo es en el caso de los abogados? Mira, en el caso de los abogados igual, España, el Ministerio de Educación te provee la oportunidad de la convalidación de los títulos extranjeros y es una solicitud que se hace a nivel del Ministerio de Educación. Por supuesto, tienes que traerte todos los papeles reglamentarios, todo el pensum de tu carrera, tus títulos, todo con apostillado, debidamente cumplimentando a todas y absolutamente las etapas de validación y no tuve dificultad ninguna. O sea, yo lo presenté y en menos de 30 días tuve una respuesta diciéndome que me daban 3 años desde ese momento para presentar 13 exámenes de aptitud académica de Derecho Positivo Español y comunitario. Acuérdate que aquí estamos dentro de la Unión Europea y hay una normativa muy especial que era lo novedoso para mí. Entonces, y que lo podía hacer, o sea, era presentación de exámenes sin régimen presencial de clases ni nada, que me contactara con las universidades en cualquier sitio de España que tuvieran este régimen de homologación y la Universidad de Valencia lo tenía. Con ello, yo inmediatamente acepté las condiciones que pusieron. Por supuesto, me pareció brutal tener que presentar tantas asignaturas y 3 años para hacerlo. Pero lo que es la voluntad, Jorge, y las ganas de hacer bien las cosas, que es algo que aprendí de papá y mamá siempre, y hago un inciso porque soy una privilegiada de haber nacido en un hogar de migrantes, donde los principios y los valores son columna vertebral de nuestra educación y de la formación de mi hermano y de mi persona. Me puse en contacto con la universidad, llevé mi correspondencia, inmediatamente me nombraron tutorías en las distintas materias, me sugirieron bibliografía para poder presentar todos esos exámenes, me dieron todo el compendio de temas que yo tenía que aprender y someter mi examen. Y había para estos exámenes 3 convocatorias al año. Y tú pagabas unas tasas que te permitían presentar una o las 13 o 14 materias, lo que tú quisieras. Y yo fui haciéndome mi esquema y tratando de presentar en cada convocatoria 3, 4 asignaturas porque fue duro. Eso sí,
8 horas diarias metida en la biblioteca, que tiene una extraordinaria biblioteca en la Universidad de Valencia, 365 días, 24 horas abierta. Y me dediqué exclusivamente a ese objetivo que me tracé. Y de los 3 años que a mí me dieron para complementar todo esto, yo lo superé en 8 meses. Me resultó fácil porque es las mismas raíces del derecho romano. Aquí la base fundamental era la misma, haciendo una comparación entre ambos estudios. Y lo novedoso y lo que más me costó fue superar la del derecho comunitario, que ahí sí tenía que entender cómo estos países como España cede parte de su soberanía para integrarse en un todo maravilloso como es actualmente la Unión Europea. Ese me costó un poco más. Pero en 8 meses estuve lista. Fue una experiencia hermosísima. Y bueno, después me dieron mi título homologado, una cuestión administrativa, tuve que ir a Madrid, recogerlo, y para poderme colegiar tuve que hacer un máster de 2 años presenciales de lo que es la práctica jurídica, porque ok, la teoría ya la tengo, pero ¿cómo es el enfrentarte a ejercer el derecho en España? Y eso me permitió hacer prácticas en juzgados, en tribunales, en instituciones, en órganos administrativos, en fin. Y fue otro paseo extraordinario, con lo cual adaptarme a todo esto, integrarme, era parte de mi objetivo, ¿no? Tuve todo el apoyo de profesores espectaculares en la universidad, de compañeros que venían de otros países, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Perú, haciendo lo mismo que yo. Y fue una experiencia gratificante que yo aconsejo que se haga si lo que quieres es pues seguir manejando el mundo profesional al cual estás tú ligado, familiarizado y para el cual te formaste. Eso me permitió, Jorge, constatar lo bien preparados que estamos los abogados de aquella generación, no sé actualmente cómo será eso, pero qué bien te preparó y te formó una universidad y el ejercicio de la profesión en nuestro país. Eso nos da un bagaje extraordinario para enfrentar procedimientos como el que yo enfrenté en España. Bueno, me parece excelente, como dicen, lo primero es empezar, pues. Por lo visto te tocó prácticamente los 3 años, solamente que en esos 3 años incluiste el máster, ¿no? O sea, hiciste todo lo necesario para activarte inmediatamente como profesional. Y bueno, por supuesto, me imagino que no siempre es posible, dependiendo de cómo estás económicamente, ¿no? Si tienes que dedicarte a trabajar y estudiar, pues, pero la cuestión es empezar, pues hay un camino, por lo visto, para los abogados en España y me imagino que será también, habrán caminos para ingenieros y para otro tipo de profesiones, no solamente para los médicos y los abogados. Sí, es correcto, eso es correcto. Mi hermano es arquitecto y mi hermano ejerció y ejerce, sigue ejerciendo su profesión. Tengo sobrinas que son psicólogas, que son familiares odontólogos, en fin, y todos están ya médicos, que es un poco más largo, pero posible también, y muy bien cotizado el médico venezolano en el extranjero. En fin, que es posible, es viable, todo va a depender de tu voluntad y de tu disciplina para lograr, porque no deja de ser duro, no deja de ser, pero es que yo no sé, a mí no hay cosa que me guste más que un pupitre, a mí no hay cosa que me guste más que aprender, a mí no hay cosa que me guste más que cada día agregar a mis conocimientos cosas nuevas, y a pesar de mi edad, yo sigo en ello, a pesar de mi edad, sigo aprendiendo, sigo tomando de aquí, de allá, y yo creo que lo seré siempre porque está dentro de mi ADN, dentro de mi estructura. Y yo animo a la gente a que no le tenga miedo a eso, independientemente de que tengas que emplearte en trabajos no calificados, acordes con tu profesionalidad o con lo que tú tienes encima, con todos tus títulos o todos tus X, pues uno paralelamente puede hacer esto para lograr subir escalafones y para lograr muchas otras cosas. Siempre, aunque no homologues,
la profesión que tú tienes o la actividad laboral en la que tú te has desenvuelto, eso te va a ayudar enormemente a, a subir y escalar posiciones en tu vida migratoria. Eso lo estamos demostrando los venezolanos allí donde vamos, que somos personas que nuestro país nos dio la oportunidad de capacitarnos, de formarnos, de aprender idiomas, porque ¿qué venezolano no maneja, aunque sea instrumentalmente, el inglés? Eso aquí en España no sucede. Entonces, cuando el elemento diferenciador de esta corriente migratoria son los idiomas que traemos. Y muchos, gracias a esa maravillosa migración que hubo en aquellos años hacia Venezuela, muchos vienen con el italiano, con el portugués, con el inglés, con el británico o con qué sé yo, y somos una diferencia a la hora de exhibir competencias y capacidades. El venezolano es una corriente migratoria que aporta mucho allá donde va. Y eso lo reconocen los países. Apártate que viene un venezolano. Sí, bueno, tú sabes que en el caso de mi padre era de origen portugués, hubo como dos ramas, una se fue a Estados Unidos y una se fue a Venezuela. Y bueno, yo soy de estas personas que le interesa contactar a toda la familia y entonces ya de muy joven pues contacté a la parte que se fue a Estados Unidos. Y una de las observaciones que tengo es que las personas que se fueron al continente americano del norte les costó más pasar a la parte académica. O sea, no fue fácil llegar y entonces establecerse y salir de, digamos, de una clase obrera o de, como tú dices, de oficios no calificados y luego que la segunda generación ya fueran a la academia, mientras que en Venezuela ya la segunda generación, los hijos de los inmigrantes, lograron ese paso de entrar a la universidad y de educarse. Y luego entonces yo hice la comparación con los que quedaron en Portugal y en Portugal no fue mejor que en Venezuela. En Portugal no hicieron el paso a la academia la mayoría de las personas, se quedaron en sus oficios, lo cual no es necesariamente malo porque en Europa pues las personas, hay una clase media muy amplia y las personas que hacen en Europa son las clases de obreros especializados, de agricultores, de personas que hacen todo tipo de artesanías. Por eso es que Europa mantiene su, digamos, su infraestructura y por eso es que Europa mantiene sus tradiciones. Pero, por supuesto, sí es algo de observar de que Venezuela facilitó, siendo el mismo, digamos, punto de comienzo, facilitó que las generaciones posteriores lograsen ir a la universidad. Nosotros, por ejemplo, somos 6 hijos y todos somos académicos. Me imagino que tú tienes experiencias parecidas, no sé. Pues sí, en mi familia, papá y mamá, valencianos de nacimiento, de la Valencia mediterránea donde vivo, emigraron. El primero fue mi padre, que fue protagonista de la guerra civil republicana, un bando republicano, ya está mi bandera republicana, recordando a mi padre, heroico personaje en mi vida. Y papá emigró en el 1949 a Venezuela. A él le dieron 2 destinos, la resistencia en París le dio 2 destinos que fueron México o Venezuela, y él decidió por Venezuela. Y desde que papi pisó ese país, papá se sintió en casa, se sintió que para él se le abría un mundo lleno de colores y de luces, como decía, que allí llovía verde. Y poco a poco, papá, al ir insertándose e integrándose en Venezuela, inmediatamente consiguió trabajo, inmediatamente se sintió bien acogido y poco a poco fue llevándose a Venezuela a toda su familia. Se casó por poderes con la novia que dejó aquí, que era mi madre emigró, mis abuelitos, mis tíos, sus primos, y todos se integraron a Venezuela y muchos de ellos, la mayoría, están sembrados allí. En tierra venezolana. Mi padre falleció en Juan Griego, imagínate, en la isla de Margarita, que la hizo suya desde muchísimos años, y él intentó, mientras mi hermano y yo emigramos aquí a España, él se quedó solo en la isla de Margarita, y él intentó pues venir a vivir con nosotros aquí, después de 58 años fuera
de su Valencia natal. Y estuvo 3 meses. A los 3 meses me dijo, yo soy del Mar Caribe. Imagínate tú, yo soy del Mar Caribe y frente al Mar Caribe quiero pasar mis últimos días. Y así él se devolvió y así sucedió. Y yo me siento privilegiada, de verdad, por haber nacido en un hogar, como te dije antes, de emigrantes, porque me enriqueció la bicultura, esas dos culturas. En mi casa se comía por igual el pabellón criollo y la paella valenciana, los pastelitos famosos de boniato y las natillas españolas con el dulce de lechosa y de piña rallado. O sea, es una fusión de culturas que yo considero que ha sido un privilegio en mi vida. Y nuestros padres, mis tíos y toda mi familia, su máxima aspiración era que sus hijos, la generación nuestra y por ende los de abajo, todos estudiaran, que tuvieran la oportunidad que España en aquellos años aciagos no les pudo brindar. Y en mi casa no había más obligación que estudiar. Cuando yo me quería meter en la cocina para aprender a hacer un arroz, mi mamá me decía, fuera, lo tuyo es estudiar. Y entonces todos somos profesionales, todos, y mis sobrinos y los hijos y todos. ¿Por qué? Porque es algo que nos inculcaron. Y dentro de tu título profesional, la diferencia como tal la va a hacer el manejo de otro idioma. Eso mi papá siempre lo tuvo por norte. Y mi padre chapuceaba muy bien el inglés y el francés. Y entonces nos lo inculcó también, y mi hermano comparte su actividad de arquitecto con English Teacher. Él da clases de inglés y prepara estudiantes para los grandes exámenes de las grandes universidades, en fin, y eso se lo debemos, lógicamente, al esfuerzo que nuestros padres desde temprana edad nos inculcaron para estudiar, prepararnos y ser competitivos para el mundo por venir. Sí, bueno, indudablemente que esa Venezuela que recibió a tu padre y la que recibió a mi padre también era una Venezuela muy próspera, era una Venezuela con los brazos abiertos, era una Venezuela donde había muchas cosas por hacer y cualquier persona con energía, con juventud, se sentía a sus amplias. Y eso es uno de los, digamos, de los casos de emigración con más posibilidades de prosperar, pues, de que te se reciban así y diga, bueno, escoja dónde se quiere desarrollar usted. Y eso era así Venezuela prácticamente. Por supuesto, no es que era ir y recoger los limones o las naranjas que ya estaban en los árboles, sino que era tesón, trabajo, sacrificio, ahorro, a veces desconectarse de la familia original por años por no poder ir, y etcétera. Pero todo eso lo valió porque muchos lograron tener familias muy bien establecidas y una vida bastante consona con el esfuerzo que pusieron por ella. A mí también me sirvió ser hijo de un padre extranjero y adoro mis posibilidades de entrar en esa cultura con conocimiento de insider, con conocimiento propio, y es como que me siento muy cómodo ahí. Y por supuesto aplaudo todo este tipo de personas que hacen de la inmigración también una forma de ampliar sus conocimientos, y no siempre es por necesidad, sino a veces por interés, por aventura. Mira, bueno, entonces pienso que tienes realmente una vida bastante interesante y tienes muchas cosas que hacer en España. Sin embargo, has hecho algo extraordinario, que es convocar a muchísimos venezolanos en el mundo que están en ese proceso de jubilación, en ese proceso de ser venezolanos jubilados y vivir de una jubilación quizás bastante austera. Y como de motivarlo, decir, bueno, nosotros somos también, podemos tener nuestra propia voz y eso. Creo que podrías decirnos un poco cuántos jubilados hay más o menos, que han podido ustedes, qué estadísticas tienen, cómo es la situación de los jubilados en España,
en forma somera, porque no tenemos mucho tiempo para eso, pero para usar este tiempo también para la causa de ustedes. Es público y notorio, Jorge, el drama que estamos viviendo los pensionados y jubilados que recibimos en el exterior. Venezuela suscribió desde hace años convenios bilaterales que permitían, en materia de seguridad social, que permitían a quien decidiera viajar a otro país y residenciarse en otro país, trasladar su jubilación a ese país. Y muchos emigramos también contando con ese ingreso primordial y único en nuestras edades, como es tu pensión de vejez. Yo tengo la doble condición porque Venezuela te lo permite, pensionada de la Seguridad Social y jubilada porque trabajé más de 25 años en el Poder Legislativo, en la Cámara del Senado del Congreso de la República de Venezuela. Entonces, con ambas prestaciones, tú puedes vivir cómodamente dentro de la cobertura de tus necesidades básicas. Y desde hace casi 5 años, 4 años y 10 meses, Venezuela violó este acuerdo bilateral y dejó de enviarnos nuestras pensiones y las jubilaciones nunca más las pudimos repatriar o traer a donde vivíamos porque eliminaron también el poder hacerlo, que los países que no tenían convenio suscrito con Venezuela lo hacían a través de Sencoex, Cadivi, en fin, ese organismo a través del cual te enviaban tu jubilación a la divisa donde tú estuvieses viviendo. Sin ningún tipo de explicación ni de nada, simplemente nos dejaron sin cobertura económica. A partir de allí, el drama, no debo decir cuál es, porque imagínate a estas edades en que mayores de 65 años, 70 la mayoría, no tienes forma de incorporarte a una vida laboral que te permita ingresos complementarios. Y nos quedamos sin cobertura económica en edades sin poder trabajar y sin explicación alguna. Entonces ha sido una lucha que desde el minuto 1 del impago yo tomé como mía y sigo haciéndolo, sigo denunciando ante el mundo la barbaridad que está cometiendo el régimen de Venezuela con los ancianos. En España calculamos estadísticas, no te puedo dar certeramente porque los números que están a cargo de las embajadas del régimen y por supuesto del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ellos no nos los dan. Calculamos que somos 15.000 pensionados en el mundo y en España probablemente seamos 9.000. Que de repente, bueno, esto ha ocasionado que la gente pierda sus viviendas, pierda no poder pagar arrendamientos, perdieron sus negocios, se quedaron en la calle, están comiendo una comida diaria en casas de caridad, estamos haciendo recolectas cuando algún anciano fallece y está solo aquí y no tiene ni siquiera para pagar sus exequias, o sea, un drama que, déjame decirte, con mucho pesar, se ve con indiferencia. Se ve con indiferencia ante todos los organismos internacionales que hemos tocado como violación de derechos humanos y se ve con indiferencia también, y es muy duro lo que voy a decir, en el gobierno interino que tiene Venezuela. Yo me propuse a finales de mayo y junio hacer un cacerolazo virtual, producto también del rollo de la pandemia y que no podíamos salir y todo este tema, y alertar al mundo, alertar a cada uno de mis amigos ancianos y los que estuviéramos pasando por esta situación, alentarnos a no seguir callados, a no alimentar con nuestro silencio esa indiferencia de quienes nos roban nuestro dinero, porque cuando trasladamos nuestra pensión al país donde vivimos, ya dejamos de percibirla en Venezuela, o sea que no la estamos cobrando ni donde estamos viviendo, ni allí tampoco. Entonces, eso me permitió a mí hablar ante la Asamblea Nacional en presencia de Juan Guaidó, explicar a viva voz la dramática situación de exclusión social y de total vulnerabilidad que estábamos pasando los que estamos aquí en España, por lo menos, hablo del país donde resido, y él tomó nota. A su vez, gracias a ese cacerolazo,
me contactó personalmente, grabé videos y videos y videos como posesa. Grabé más de, no sé, como 20 videos dirigidos a todas las personas, a las instituciones que podían ayudarnos, a todo el mundo. Y gracias a eso la Federación de Asociaciones de Venezuela me contacta, hago una entrevista virtual con ellos, una reunión virtual con ellos. Eso me permitió pasar a la Asamblea Nacional, eso permitió a las asociaciones donde hemos conformado asociaciones en los países convenios, y a su vez hay una federación de asociaciones que se entrevistó también con una de las comisiones permanentes de nuestra Asamblea, la legítima, para tratar de llevar esto a sala plena del Poder Legislativo y que se reconociera la deuda y que de los fondos recuperados de la nación pudieran pagar algo de los 5 años de atrasos que tienen con nosotros, y que eso mejoraría, sí, bueno, monumentalmente la situación de tantos y tantos ancianos. Nada de eso se ha logrado. Yo sigo luchando, Jorge, a mi voz no la calla nadie, y sigo instando a quien me escuche a que lo haga, porque a estas edades el enemigo más grande que tenemos es el tiempo existencial. ¿Cuánto nos queda de vida útil para seguir luchando? Entonces, sigo en ello, empeñado mi tiempo en ello, y segura de que en algún momento, aunque sea por hastío, alguien fijará sus ojos sobre esta flagrante violación de derechos humanos. Bueno, yo diría que gracias a personas como tú, pues le está dando forma a este problema, que es un problema, como tú dices, que está muy bajo la alfombra, que se toma como que, bueno, ya ellos ya dieron lo que iban a dar, y ahora pues el que está pensionado tiene que pasar por el deterioro de sus pensiones, y eso quizás en una situación normal, el poder de compra de una pensión pues tiene sus problemas en cualquier país, pero en el país nuestro es un deterioro básico, o sea, es una aniquilación del poder de compra, del poder económico del pensionado. Entonces, bueno, yo le doy gracias a la providencia divina de que existan personas como tú que se unan y que logren quizás ser la voz de aquellos que no lo han podido hacer o que no lo pueden hacer. Bueno, llegamos lamentablemente al final de este programa. Quisiera que dijeras en una forma muy corta algo que inspire, algo que dé una idea de que sí hay futuro, algo que deje una sensación de que todavía tenemos esas posibilidades de pensar que todo va a mejorar, o que hay cosas que van a cambiar, o que la vida puede tener algo también agradable a pesar de todas estas cosas. Gracias, Jorge. La historia está ahí para recordarnos y enseñarnos, y que nunca olvidemos que los procesos más crueles que han pasado otros países se han superado, ha vuelto la esperanza, ha vuelto el renacer a unas nuevas oportunidades, y Venezuela lo va a tener, estoy segura de ello. Vamos encaminados a ello, porque así no se puede continuar. Y a ti, pensionado y jubilado que me estás escuchando, que me conoces, que sabes que aquí tienes una voz del que está cansado y ya no puede hablar, o del que está ya que colgó los guantes porque no quiere seguir luchando, tienes a alguien que no los va a colgar, que va a continuar. A ti, emigrante, que sí se puede integrar a la tierra que nos cobija, a la tierra que nos acoge, que nos da oportunidades, y que todo va a depender de tu voluntad para salir adelante. Puedes homologar, puedes integrarte, puedes montar tu negocito. España es un país de oportunidades, independientemente del bache en el que nos ha sumido esta pandemia. La pandemia ha sido una bendición porque nos ha permitido pues descubrir nuevas herramientas de comunicación. Y a estas edades, como la mía, he tenido que aprender a grabar videos, a utilizar una reunión Zoom, a ver cómo estos artilugios funcionan, y aquí me tienes. Muchas gracias, Jorge, por esta ventana que nos das para poder abrir nuestro corazón, desnudar nuestra alma y hablarle a la gente que te sigue.
siempre me tendrán aquí. Muchas gracias. Y como siempre digo, Yolanda Salvador, desde Valencia, España. Bueno, muchísimas gracias, realmente ha sido un placer y veo que hay mucha tela que cortar. A lo mejor nos vemos en el futuro. Si yo voy a Valencia, España, bueno, me gustaría tomarme un café contigo y estoy a la orden acá en Viena. Sabes que somos todos miembros de esa gran Venezuela a pesar de estar en el extranjero. Y bueno, lo mejor para ti, para el final del 2020, mucha salud y resistencia. Muchas gracias.